nube. Bueno, entonces ahora lo que nos quedaría trabajar es un ejercicio de integrales de funciones racionales o integrales racionales. Vamos a poner integrales racionales. Racional. Bien. Las integrales racionales, saben ustedes que tenemos un p de x en el numerador y un q de x en el denominador. En este caso vamos a tener que un cociente de polinomio. Y vamos a ver otra función racional donde p de x y q de x sean polinomios que están en el numerador y en el denominador. Cuando p de x es mayor o igual que q de x en cuanto al grado, voy a poner una fibra de color acá, en cuanto al grado, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, vamos a poder, esto es grado es el mayor exponente al cual está elevado la letra X, ¿sí? Se trabaja de una manera. ¿Cómo se trabaja? P de X, no sé si se ve ahí, no se ve. P de X dividido en Q de X, acuérdense que cuando trabajamos polinomios dijimos que para que se puedan dividir el grado del numerador tiene que ser mayor o a lo sumo igual que el grado del denominador. Nos va a dar C de X, que es el cociente, y puede tener resto R de X, ¿sí? Colita de chancho. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la integral de una función racional, puede ocurrir este caso, que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Entonces, cuando nosotros dividimos P de X en Q de X, esa integral, no sé si se ve acá, esta integral de P de X sobre Q de X va a quedar igual a, ¿cuál es la prueba que hacemos para una división? ¿Se acuerdan cuando hacen 8 dividido en 3? De 2 por 3 son 6, me sobran 2. Sobran 2. ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes 8 dividido en 3 y lo hacen equivalente a la prueba que tienen que hacer? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo, profe? No la escuché bien, disculpe. Claro, ¿cómo hago yo para toda esta expresión, utilizando los mismos números de la división, lograr una expresión equivalente porque tiene resto ya planteada la división? No estaría entendiendo bien lo que dice, profe. No, bien. Claro, claro. Mira, a ver. Vamos a hacer 8. O sea que 8 sería igual a, por ejemplo, el 8 dividido divisor en por el 4. cociente, por el resto. Eso. 8 dividido en 4 de 2. Por 4, 8, el 8 van 0. El 8 es igual al 4 por el 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien, porque el resto da 0. Pero 8 dividido en 3 me da de 2 y el resto da 0. ¿Cómo hago la prueba? Yo como logro 3 por 2 más 2. Exactamente. Va a ser el cociente 2 por el divisor más el resto. ¿Sí? Esa sería la prueba que nosotros tenemos que aplicar acá para lograr el 8. Multiplico el cociente por el divisor y le sumo el resto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces Sí, pero... acá
nosotros tenemos dividendo, divisor, cociente y resto. Eso es lo que yo les preguntaba recién, cómo hacíamos para escribirlo de otra manera, teniendo en cuenta las funciones racionales. Bueno, entonces en ese caso nos va a quedar, a ver, tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo, pero no tengo la simbología que pone, que utiliza. Bueno, en este caso va a ser el resto que tengo acá. A ver, espera. Porque tengo una simbología diferente a la que yo hice. No es esto, estoy buscando. Bueno, nos va a quedar entonces el cociente, que es este que tenemos acá. Bien. Más el cociente más el cociente por el divisor más el resto de x, ¿sí? Pero yo quiero que aparezca q de x en el denominador también, entonces voy a dividir ambos miembros por q de x, ¿por qué? Porque acá hice la división, quedó dividido q de x, esto también quiero que quede dividido en q de x, entonces automáticamente nos va a quedar el cociente, y, perdón, no igual, más el resto sobre el divisor. Entonces, cuando nosotros tengamos la integral de una función racional, en general vamos a aplicar esta formulita. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Sí, ahí la va. Perdón. Ahí lo cortan. Déjenme que llegue. Ahí vamos. Ahí. Entonces, ¿qué hice yo acá? Hice P de X dividido en Q de X igual a C de X, el cociente y el resto, ¿no es cierto? Entonces yo dije, el cociente de estos dos polinomios es igual, el resultado de estos dos polinomios, el cociente, por el divisor, ¿sí? 8 dividido en 3 de 2, 0. El cociente por el divisor, que es el que divide, más el resto. Pero como esto está dividido por q de x, a esto también le puedo aplicar la división por q de x. Entonces, en este caso se me va a simplificar q de x con q de x, me va a quedar equivalente que el cociente de p de x sobre q de x va a quedar igual al cociente más el resto dividido en el divisor. Entonces, esta es la fórmula final cuando el grado del numerador sea mayor o a lo sumo igual que el grado del denominador. ¿Está bien? Lo que hice acá, ¿se entendió? Que dividí todo por Q de X, simplifico, me queda el cociente, el resto dividido en el divisor.
si yo lo practico acá, fíjense que me dice cociente. El cociente en este caso es el 2, más el resto. El resto es 2. 2. Y el dividendo, no, el divisor, 3. el resto 3. 3 por 2 son 6, más 2 son 8, ¿sí? 8 dividido en 3, que es lo que yo tengo acá, 8 dividido en 3. Nada más que acá está escrito como fracción y acá está escrito como división. Acuérdense que las fracciones son divisiones indicadas. Me da lo mismo que yo tengo acá. Bien. ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando el divisor, perdón, el dividendo es menor en grado que el divisor? Ahí tenemos 3 posibilidades. Varias posibilidades, ¿no? Pero el primer caso es reales y simples. A ver, esperen que borre acá. Este. El freno. Cuando el grado de P de X y el grado de Q de X. Profe, lo que quiere decir que si nosotros tenemos resto 0, sería nada más el cociente, Claro. la integral. Exactamente, por 0 dividido en número te va a dar el cociente, exactamente, porque 8 dividido en 2 de 4, directamente al hacer la división te va a quedar 4 como resultado, y va a quedar convertida 4 como un producto, porque 2 por 4, 2 por 2 es 4, lo puedo escribir como un producto también ese 4, pero 0 dividido en un número me da 0, y 0 en la suma es el elemento neutro, ¿no es cierto? Entonces allí quedaría confirmada esta reglita que tenemos acá, que es la misma que decir cociente por divisor más el resto. Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bien, ahí me voy para el otro lado. Vamos a borrar acá. Esperen que hoy está media dura la gallina. Ya usted tiene que ir armando una máquina para que yo pueda ir a dar clase el próximo año. Pues si no, no sé cómo voy a ir a dar clase. Acá vamos a tener el primer caso donde las raíces del denominador son reales y simples o distintas. ¿Sí? Vamos a tener un segundo caso donde las raíces del denominador van a ser reales y múltiples. Las raíces reales, siempre pongo reales con reales y múltiples. Múltiples habla de, por ejemplo, x menos 3 al cubo. Yo sé que el grado del polinomio me indica cuántas raíces complejas tiene. Complejas implica reales como complejas, ¿no? En este caso, el grado me indica que hay 3 raíces, pero el único número que lo hace 0 acá es el 3,
Entonces, tiene una raíz real, que es 3, y es múltiple. ¿Cuántas veces es? 3 veces, ¿sí? Entonces, ahí estamos en presencia de un polinomio que tiene 3 raíces iguales y reales. Bien, después tenemos las raíces complejas múltiples y las raíces, espérenme que las encuentre. Las raíces tenemos donde el denominador tiene raíces complejas no reales simples. Esto cuando nos aparece que, por ejemplo, una raíz, un polinomio de grado 2, donde sabemos que tenemos la posibilidad de tener 2 raíces reales distintas, 2 raíces reales iguales, ahí estaríamos en raíces múltiples, y si el radicando de Bhaskara nos da un número negativo, estaríamos en presencia de raíces complejas. ¿Por qué dice no reales? Porque acuérdense que los reales están en un conjunto y aparecen los números imaginarios que conjuntamente con los números reales, nos dan los números complejos. Por eso habla de que un complejo puede ser un real, sí. Un complejo puede ser un imaginario, sí. Entonces acá habla que sean complejas, es decir, que tengan una parte real y una parte imaginaria, o una parte imaginaria solamente, y simples, ¿sí? Porque también están las conjugadas, ¿sí? En general aparecen de a pares y conjugadas. ¿Conjugadas qué quiere decir? Sumado un número más otro número con i y resta, un número restado con un número i. Bueno. Allí tendríamos todos los casos de las... Y me faltaría... me falta acá, me falta una cuarta. El denominador tiene raíces complejas. Raíces complejas. Todo esto está en el apunte, así que no se maten escribiendo. No reales, múltiples, ¿sí? Múltiples quiere decir que son todas iguales. Bien. Y ahí estaríamos finalizando. Vamos a hacer un ejercicio de estos. Voy a hacer uno de las raíces reales y simples, para que lo veamos. Va acompañado con el método del álgebra, algunos métodos algebraicos para resolver sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o sistemas en general. Lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo para dar para resolver integrales donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y vamos a elegir uno solo, que son los, cuando en el denominador tenemos raíces reales y simples. Entonces ese es
el ejercicio que vamos a resolver. Lo voy a hacer con uno fácil para que lo veamos y después ustedes lo van complejizando a medida que van resolviendo. Vamos a ver la integral de, esperen que no veo nada. 1 más 1 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Entonces estaríamos en el caso este que tenemos acá planteado, donde el grado del numerador, tiene grado 1 y el denominador tiene grado 2. Entonces el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, ahí borro esta partecita y vamos a hacer el primer caso. En el primer caso. Bien. Vamos a, voy a dejar acá unas fibras. Y vamos a tratar de encontrar las raíces del denominador, dice. Entonces, vamos a calcular las raíces del denominador. ¿Para qué? Para, al buscar las raíces, tratamos de escribirlo al polinomio en forma factorizada, en forma de producto. Y si está en forma de producto, muchas veces voy a poder simplificar. Acuérdense que la factorización es convertir en producto de factores primos, o en este caso de binomios primos o polinomios primos, o sea, que se dividen en sí mismo y en la unidad. Bueno, como tenemos un polinomio de grado 2, lo que hacemos es Pascara, fórmula resolvente, y ustedes me van a decir menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2a, ustedes lo pueden hacer en la calculadora y me pueden decir a qué es igual x1 y x2, que serían las dos raíces. Si las dos raíces son iguales, estamos hablando de raíces reales y múltiples. Si las dos raíces... 3 y menos 2, profe. ¿Cuánto? 3 y menos 2. 3 y menos 2. 3 y menos 2. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a aislar el integrando, perdón, y lo voy a convertir en una expresión equivalente, pero ya no con la expresión del polinomio, sino con la expresión factorizada del polinomio. 1 sobre, ¿se acuerdan que era a? A es 1 por x menos la raíz, se le cambia el signo, por x menos la segunda raíz, menos por menos me da más. Entonces, estas expresiones son iguales. Escribirlo como polinomio y escribirlo factorizado son iguales. Bien, ahora, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer es convertirlo en una suma a este polinomio. Ya lo convertí en un producto, ahora lo voy a convertir en una suma. Una x al cuadrado, ¿se ve ahí o menos? Sí. Sí, profe. Y bueno, y lo voy a separar en una constante a dividido en x menos 3 más una constante b dividido en x más 2. ¿Para qué hago esto? Porque si yo busco el común, lo separé en una suma. Si yo busco el común denominador es el producto de estos dos binomios. ¿Sí?
En este caso, si yo hago el producto de estos dos binomios dividido en este, en este, me queda directamente sacar el producto, ¿no? Y convertirlo en una suma. Entonces, el producto, al ser binomios con distintos términos independientes, me va a quedar el producto directamente, ¿sí? Entonces, este polinomio, este binomio dividido en este, se simplifican estos dos y me queda x más 2. Y después, este binomio dividido en este denominador, se simplifica x más 2 y me queda x más 3, x menos 3. Y eso lo voy a llevar al numerador. Y voy a obtener que me da 1. Entonces, hasta aquí lo que hice es factorizar y luego convertir en una suma. Separé los binomios primos, que se dividen en sí mismo y en uno, y lo convertí al producto en una suma. Si yo hago como un denominador, me va a dar esto, y si lo divido, me va a dar 1. O sea, son expresiones equivalentes. Bien, ahora yo tengo que sacar quién es A y quién es B. Cuando tenemos polinomios de grado 2, en general se utilizan para sacar quién es A y quién es B, los valores que hacen 0 cada uno de los binomios. Entonces, en este caso, el número que va a ser 0 acá es 3. Y en este caso, el número que va a ser 0 va a ser menos 2. Entonces, voy a utilizar esos dos números. Si yo transformo estos binomios en 0, un número dividido 0, ¿sí? Se me va a complicar porque me va a dar una división. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer producto cruzado. Este por este y este por este. Vamos a ver cómo sigue acá. Voy a borrar y les voy a dar. Espérenme 2 segundos que me pueda mover. Ya veo que me caigo. Si ustedes ven que me desaparezco. ¿Ven que me desaparezco? Bien. Entonces acá lo que hacemos es producto cruzado. Entonces decimos 1. Acá vamos a hacer una línea. 1 por 1 sobre x al cuadrado menos x menos 6, como hacen ustedes la suma de fracciones, ¿sí? Este por este va a quedar en el numerador y me va a quedar A por x más 2, ¿sí? Más. Ahora hago este por este, B por x menos 3. ¿Se ve ahí? No. No, profe. No, no se ve. Un poquito nomás, la parte esa de la derecha. Sí. Espérame 2 segundos que me corra hasta mover la cámara. Espérame. Ahí está. Bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué hice? Hice este por este y este por este. El denominador sigue siendo el mismo,
¿sí? El producto de los binomios. X menos 3 por X más 2. Bien, entonces lo que hice acá es sacar, poner estos binomios en una misma línea de fracción, sacar como un denominador todo esto, ¿sí? Que corresponde al producto de los binomios. Todo esto dividido en esto se me simplifica y me queda X más 2 por A. Todo esto dividido en X más 2 se me simplifica X más 2 y me queda X menos 3 por B. Esta expresión sigue siendo equivalente, este equivalente a esta, este equivalente a esta. Acá saco como un denominador. Acá saqué como un denominador, o el MCN. Denominador. ¿Sí? O producto cruzado, ¿sí? Este va al numerador como A por el denominador de la otra fracción y este también va al numerador y se mantiene el denominador. Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que estas dos expresiones son iguales, nada más que acá está en forma polinómica y en forma factorizada. Entonces lo que hacemos es encontrar cuánto vale A. Nuestro objetivo hasta ahora no ha sido calcular la integral, sino es encontrar A y B para este polinomio que lo hemos podido factorizar y se da el caso en que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bien. Hemos ido haciendo expresiones equivalentes, lo hemos convertido en producto, después hemos sacado como un denominador, y cuando ya tenemos el mismo denominador, simplificamos, porque si a este lo paso al otro miembro, va a pasar multiplicando, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y se me va a simplificar y me va a quedar, esto es el numerador. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Utilizamos las raíces que habíamos planteado. ¿Cuándo se va a hacer cero esto? Cuando X sea igual a menos 2. Entonces, si esto se hace 1 menos el binomio, ¿no? Igual a menos 2 más 2 más B por X menos, no, X no, menos 2 menos 3. Entonces reemplacé uno de las raíces que anulan el binomio. Y acá sacamos el valor de B porque A va a ser 0. Y después viceversa. Exactamente. Acá se cancelan, nos da 0, y cualquier número por 0 nos da 0. Perfecto. Entonces ahí dice su compañero, vamos a poder tener una sola incógnita. Entonces B por Menos 5. menos 5, ¿sí? Entonces B va a tener Menos un un valor quinto. de menos un quinto. De la misma manera, vamos a hacer Sacamos A. A, ¿sí? O directamente podemos reemplazar en B y encontrar Que A va a tener un valor de un quinto positivo. un quinto positivo. Entonces, la otra posibilidad, no sé si se ve acá, sí, es que X sea, esperen que lo ponga con verde, la otra posibilidad es encontrar, acá hemos encontrado B. Acá hemos encontrado B. Y ahora lo que vamos a encontrar es A. Entonces, para encontrar A, tengo que anular este binomio. Si anulo este binomio, por B se me hace 0, y todo esto en una suma no tiene valor, el 0 es el elemento neutro. Entonces, X va a ser igual a menos 2. Entonces, A 3, profe. a 3, perdón. Ahí está. Bien. Tiene el negativo. Sí.
es positivo. ¿Por qué? Sí, porque si no se nos... Cuando lo sacamos del binomio, acuérdense que cambia de signo, cuando lo metemos en el binomio, cambia de signo. Entonces nos va a quedar 1 igual A por 3 más 2 más B Por 0. Claro, 3 menos 3, esto nos da 0, y 0 por cualquier número nos da 0. Entonces nos queda 1 igual a A por 5. Entonces A es igual a un quinto. Entonces ya tenemos las dos constantes, ¿sí? No siempre pasa que las constantes son iguales y opuestas, ¿no? No siempre, no siempre. No, Bien. en este caso nos coincide que son iguales en valor absoluto, pero opuestas en el signo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá nosotros vamos a plantear la integral. Les voy a dar la espalda un ratito. Esto se da para cuando el denominador tiene la posibilidad de convertirse en un producto y el grado del numerador es mayor, el numerador es menor que el denominador. Entonces, yo puedo escribir, 2 segundos, yo puedo escribir esta integral como la integral que yo tengo allá, que es la misma que yo tengo acá. Esto es lo mismo que esto. Entonces, yo sé cuánto vale A. A vale un quinto. ¿Sí? Sobre X menos 3. ¿Sí? Más. Utilizo este que tiene más porque la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Cuánto vale B? B vale menos un quinto. Sobre X más 2. Entonces, lo que hago es la integral de una suma y la suma de las integrales. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar fuera del signo radical al un quinto. Entonces, nos va a quedar un quinto. Nos quedaría como constante y podemos expresar x menos 3 a la menos 1. No. ¿Por qué no? Está bueno lo que pregunta su compañero. Porque sigue siendo binomio. Es un binomio de grado 1, ¿sí? Entonces allí se nos va a complicar y nosotros estamos buscando de que esto sea más simple. En general, cuando los podemos expresar como binomios y una constante, la constante en general sale afuera y nos queda el logaritmo. ¿Por qué? Porque 1 sobre u es el logaritmo natural claro. de u. Entonces, en este caso, tendríamos que tener la función, esta, y su derivada acá. Pero la derivada de esta función es diferencial de x. Que no lo pusimos, pero lo ponemos en este caso. Y ahora seguimos acá. Entonces acá nos va a quedar menos un quinto, saco la constante afuera, la integral de 1 sobre x más 2, y esto es el diferencial de x. Y 1 sobre x más 2, me queda el diferencial de x. Tengo la función y su derivada. Entonces, en este caso nos lleva a escribirlo como un logaritmo. Puede aparecer que se escriban cuadrados, y ahí estaríamos en los arcos. 1 sobre x al cuadrado más 1, el arco tangente, 1 sobre la raíz cuadrada, bueno, de x al cuadrado más 1. Ahí estaríamos en presencia de los arcos tangentes. En este caso, lo que hicimos es un quinto, y la integral de 1 sobre x menos 3 es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3, porque es la integral
por sustitución, y la sustitución es la función esta y la derivada de esta función, y la derivada de esta función es diferencial de x, menos 1/5 y el logaritmo natural de x más 2, el diferencial de x es la derivada de esta expresión, entonces directamente más c. Muchos casos nos va a quedar entonces logaritmo, en otros casos nos van a quedar los arcos, va a depender de el tipo de expresión que tengamos acá. Puede ser que tengamos raíces reales y distintas, raíces reales iguales, raíces complejas no reales, con multiplicidad o conjugada. Entonces, este es el desarrollo también se llama en fracciones simples, ¿sí? Entonces, este ejercicio, fíjense, que obtiene como resultado este ejercicio, este resultado, perdón. Por supuesto, si es un polinomio de grado 3, tendrá 3 raíces, 4 raíces, pero tenemos que ver qué tipo de raíces son. El grado es el máximo número de raíces que puede tener el polinomio, pero no necesariamente tienen que ser todos diferentes, pueden ser iguales, con multiplicidad, a eso se llama multiplicidad, o complejas, en el caso de, por ejemplo, que el radicando de Bhaskara nos diera un número negativo. ¿Dudas con respecto a esto? De mi parte ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces ahí está, tendríamos resuelto esto, ¿no? Bien. Podríamos sacar el 1/5 adelante, nos quedaría el logaritmo de x menos 3, logaritmo de x más 2, y el menos, y como es la resta del logaritmo, nos quedaría el logaritmo de un cociente. De un cociente. Sí, sí. ¿Sí? Pero con que quede allí ya es suficiente. Si les pide que lleguen a la mínima expresión, ahí estaríamos ya trabajando propiedades, factor común y todo lo demás. Bueno, en general se dan estas expresiones, ¿no? Que pueden tener una, pueden tener 2, 3. Cuando tiene una es la constante dividido el logaritmo, ¿sí? Como en este caso. Cuando tiene grado 2, en este caso ya ahí ya tenemos que factorizar. Si es grado 3, tendremos que factorizar grado 4 y así sucesivamente. Bueno. Ahora sí, comparto la imagen. A ver si lo tengo acá. Acá está. ¿Ves? Descomposición en fracciones simples. Cuando tenemos raíces reales simples, raíces reales múltiples, raíces complejas simples y raíces complejas múltiples, ¿sí? Ahí les da algunos ejercicios como para trabajar, sacar como un denominador, lo trabaja primero como funciones racionales para después irse a integrales. Fíjense acá que dice esta expresión es igual a esta y saca factor común, le queda en el mismo numerador y el denominador se simplifica y toda esta expresión queda 2 sobre x. Esto es importante que lo practiquen para que ustedes puedan simplificar la función racional, ¿sí? Mediante procedimientos de factorización, procedimientos de
factor común, entonces es mucho más simple. Acá fíjense que saca menos x al cuadrado y este x al cuadrado se simplifica con este x al cuadrado, ¿sí? Entonces le queda x al cuadrado menos más 5, este menos con este menos se van, y arriba le queda 7. 7x sobre x al cuadrado más 5 es mucho más simple que toda esta expresión. Y cuando tienen dos polinomios que son distintos, como x menos 1 por x al cuadrado, ¿sí? Les conviene directamente escribirlos así, ¿sí? En este caso, bueno, lo pone como x al cuadrado porque lo simplifica. Simplifica x menos 1 y x menos 1. Pero cuando tengan dos polinomios, tres polinomios, lo escriben así, van haciendo la división y la multiplicación. La división y la multiplicación. Allí, por ejemplo, tienen x y x más 5. Entonces, directamente el común denominador es x por x más 5, directamente. No se pongan a buscar y a hacer una factorización. Dividen este en este, se simplifican las x con las x y queda x más 5. Dividen x más 5 por x dividido en x más 5, se simplifica en este y nos queda x. Por eso yo les decía que el producto cruzado, si tenemos 2 por x más 5, ven que está acá, y 7 por x es lo que ustedes tienen acá. Se respeta este signo. Este por este y este por este. Bien. Acá el mismo denominador, ¿sí? Entonces no hay problema porque los juntamos todo en una misma línea de fracción. Bien. Ahí tienen distintos casos de multiplicación, de división, de sumas y de restas. Y acá están los 4 ejemplos. Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, se escribe el denominador factorizado. Y hay algunos ejemplitos y se lo escribe factorizado y luego se lo escribe como una suma, una constante dividido en un binomio primo, una constante dividido en otro binomio primo, otra constante dividido en otro binomio primo. Lo que nos lleva a que si tenemos varias constantes vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahí tienen otro ejemplo. Ven que una vez que yo los escribo, hago producto cruzado, este por este y este por este. Y una vez que encontramos A y B, los reemplazamos acá, lo planteo como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B. Yo se lo planteé como anular uno de los binomios. En este ejemplo Sí, también sale que A y B son del mismo módulo, pero distintos signos. de distintos signos, sí. Pero las raíces me parece que son iguales o cambiadas, me parece. A ver. Las raíces 2 y 3 y acá... Sí, cambia de signo solamente el 2. Claro, ¿ve? Por eso nos da igual. Justo nos coincide, pero ven que pueden plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, allí tienen A más B, ¿sí? A más B, y tienen A menos 2B. Y de esto, lo que hacen es resolver el sistema, ¿no? Bueno, las múltiples se escriben en función del exponente más chico al más grande o el más grande al más chico. Acá aparece la fórmula de Taylor, que nosotros no la vimos, pero en realidad lo que se escribe, fíjense que como tiene las mismas raíces, tiene una, esto tiene una acá y tiene una X y una X más 1 dos veces. Entonces pone X, que es esta, que es 0, y como tiene dos raíces múltiples iguales, menos 1 y menos 1, entonces pone primero X más 1 y después lo escribe con un exponente más, X más 1 elevado al cuadrado. Las que sean múltiples se pone X más 1 al cuadrado, X más 1 al cubo, X más 1 a
a la tercera, a la cuarta, a la quinta, o sea, se pone el mismo binomio, pero el exponente es el que va aumentando, y en este caso lo plantea como un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las raíces complejas, bueno, ahí aparece I y J, cuando en este caso los binomios tienen números complejos, ahí se complica un poquito más, y las múltiples, cuando tenemos raíces, fíjense que tienen, son iguales. Profe, Entonces, tiene otro procedimiento, sí. A, B y C, por ejemplo, hay la cantidad de constantes que vamos a tener nosotros. Va a depender del Sí, número de raíces. sí, 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 Siempre. es así. Sí, siempre, Bien, siempre. bien, bien, bien. Porque vos acá, fíjate, las factorizas, y acá tenemos tres raíces. Fíjate, tenemos una que es 0, porque hemos sacado factor común, esto es igual a esto. Y la otra es -1 y es -1. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio es 2. Entonces te queda A sobre X, B sobre X más 1 y C sobre X más 2. O sea, tenemos tres raíces. El polinomio es de grado 3. Saco factor común y después le quedó un cuadrado del binomio. Entonces tenemos uno por cada constante. Sí, sí, sí. Ahí, profe, en ese caso ya habría que armar un sistema de ecuaciones o no, porque ya no podemos usar las Exactamente. reglas que habíamos hecho antes. Exactamente. ¿Ves? Allí tenés A más B, 2A más B más C, y esto lo trabajaron ya en álgebra, sistema de ecuaciones. Así que no hay problema allí, porque no se nos complica, porque sí lo saben, ¿sí? Y estas complejas, mírenlas, pero en general son más difíciles de encontrar en cuanto a que se les dé un ejercicio de esto. Pero siguen la misma metodología, ¿ven? Encuentran las raíces y luego van poniendo constantes. Ahí están todos los desarrollos, las respuestas, y un ejemplito para que ustedes lo vean. Yo se los, como integrales racionales, con los 4 métodos, se los voy a pasar entonces al WhatsApp, porque no lo digo. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros ahora vamos a pasar a integrales definidas. Ustedes van a encontrar que hablan de integrales definidas primero y después pasan al estudio de las integrales indefinidas. Bueno, yo lo seguí al libro que tenemos de cabecera, pero ustedes pueden encontrar un montón de libros, bajar un montón de libros digitales, donde aparezca primero la integral definida y luego la integral indefinida. ¿Está mal? No, no está mal. Pero como venimos de derivada y de función derivada, lo que avanzamos es con la integral indefinida, que nos da una función integral. Bueno, para que calculamos la integral analíticamente, dijimos que es la operación contraria a la derivada, ¿cierto? Es la antiderivada. Lo que encontrábamos era la primitiva. Pero gráficamente la integral indefinida es una familia de funciones, pero la integral definida es el área debajo de una curva, de la cual nosotros no tenemos una tabla. No la hemos tabulado como la del triángulo, la del cuadrado. O sea, tenemos una curva irregular de la cual no podemos, no podemos. Espérenme 2 segundos que voy a tomar asistencia. 2 segunditos, espérenme.
Ahí está. Antes de seguir, de paso comparto esta. Ay, me fui con la cámara. No se me ve, ¿no es cierto? No, profe. Anda mal el tema de la cámara. Ahí está. Ahí tiene que volver. Es tanto lo que utilizamos los puertos que quedan ya falseados. No, no aparece. Vamos acá. ¿Ustedes me ven? No, profe. Sí, con la No. cámara. Está la cámara apagada en sí. A ver, vamos a cambiarlo O de sea, desde el puerto. Zoom. Ajá. Vamos a cambiarlo de puerto a ver si funciona con este puerto. A ver. Ah, se cerró sola. Ahí está. Ahí sí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe, ahí sí. ¿Sí? Bien. Se ve perfecto. Es el puerto que está ya en las últimas. Por eso les pido que aprovechen todo lo que hemos podido dar. No sé si bien, más o menos, todo, pero es importante porque, bueno, hemos estado muy limitados y, bueno, esto nos lleva a que hayamos gastado computador, ustedes también, muchos han tenido que comprar computadoras y demás. Se me Yo cerró. únicamente la cámara, profe. ¿Eh? Yo únicamente la cámara, ¿no? La cámara, bueno, está bueno. Bueno, las integrales definidas, compartiendo allí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Las integrales definidas, a ver, desde el comienzo, el cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en ingeniería y en la ciencia también se utiliza principalmente para el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? ¿Algo han visto en álgebra? ¿No? Bueno, miren. No me suena, profe. Un sólido de revolución es esto. A ver, estoy buscando un papel acá. No, voy a buscar un cuaderno con... Miren, yo acá tengo una figura, ¿sí? Es un rectángulo. Es una figura en 2D, un plano. Pero cuando tengo un eje y hago girar esta parte, ¿sí? Esta parte va tocando distintos puntos del espacio que me generan una figura, pero ya en 3D, en el espacio. Es decir, si yo giro un rectángulo, todos los puntos que va tocando esta figura me determina ¿qué cuerpo? Un cilindro. Cilindro, profe. Es un cilindro, exactamente. ¿Y cómo lo obtuve? Por revolución. Revolución significa girar, dar vuelta, ¿sí? Las revoluciones del motor de un auto, ¿cuántas son las revoluciones? Y bueno, va a depender si yo quiero ir a más velocidad o menos velocidad. Entonces, el motor gira más vueltas, más revoluciones o menos revoluciones. En el torpedo, no sé cómo se llama, donde va el volante, ahí aparecen las revoluciones por minuto en algunos autos, en algunas motos, que nos El dan tablero, profe. el tablero, no lo podía decir.
el tablero, ahí aparecen las revoluciones por minuto también en algunos casos. Y se imagina que los autos ahora de alta gama tienen una eficiencia y una eficacia impresionante porque van en su motor, en aquellos autos de alta gama, van de 0 a 100 kilómetros por hora en 2, 3 segundos, ¿no? O sea que se imaginan las vueltas que da el motor. Y a eso se le llama revoluciones por minuto. Y acá lo que hacemos es una revolución. Giramos, y todos los puntos que van tocando nos genera un cilindro. Primero era un rectángulo y luego en 3D es un cilindro. Si yo tengo un triángulo, ¿sí? Lo que voy a generar a través de la generatriz y del eje principal me va a dar un cono. Y así van a trabajar con sólidos de revolución. Por ejemplo, el profe Abayay algo les ha dado con GeoGebra. El GeoGebra que trabaja él tiene para poder girar la imagen y ustedes pueden ver perfectamente lo que es algo plano en 2D, se convierte en un cuerpo cuando lo giramos y lo planteamos en 3D, es decir, en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pues esa sería una de las aplicaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros en los exámenes preguntamos, bueno, el cálculo, las integrales definidas, bueno, te sirve para calcular el área debajo de la curva, pero ¿para qué más te sirve? Te sirve para calcular el área o el volumen de una región o de un sólido de revolución, ¿sí? Por Las ejemplo, integrales definidas. las definidas, exactamente. Esas serían las aplicaciones. Calcular un sólido de revolución, calcular la longitud de una curva, calcular el área entre dos tiempos, supongamos, como les decía, el trabajo mecánico de una máquina entre la hora 1 y las 3 de la tarde, supongamos, me describe una curva y esa curva yo quiero saber, yo sé que el recinto dentro de esos parámetros o ese intervalo corresponde a el área y el área corresponde al cálculo de una integral, ¿no? El teorema fundamental, este es fundamental y yo les pido que ustedes lo estudien, lo razonen, porque es la base de el cálculo integral. El teorema fundamental del cálculo integral o del cálculo, en este caso integral, recibe de manera apropiada este nombre porque establece la conexión entre dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? El cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente, mientras que el cálculo integral lo hizo de un problema en apariencia no relacionado, el problema del área. Fíjense que ahí habla de área. Y acá habla de recta tangente. Cuando habla de recta tangente, habla de derivada. Cuando habla de cálculo integral, habla de área. Ahí están relacionando, o sea, el teorema fundamental del cálculo integral lo que hace es relacionar la derivada de la primitiva con la función original. Es el vínculo entre estas dos operaciones que son inversas. Por eso yo les pido que cuando estudien, lo estudien, porque al demostrar este teorema ustedes van a integrar un montón de contenidos del cálculo integral. El profesor Newton en Cambridge, Isaac Barrow, en 1630, en 1677, descubrió que en realidad estos dos problemas estaban íntimamente relacionados.
El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz exploraron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. En particular, observaron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales sin tener que calcularla como límite de sumas. Y ahí hay otro concepto integrado, por eso yo les decía, este teorema integra varios conceptos, varias definiciones que nosotros hemos estado trabajando. Fíjense que habla de derivadas, de integrales, de áreas, de rectas tangentes, y lo que hace este teorema es, en vez de calcular por límite de sumas, lo hace a través, el cálculo de la integral lo hace a través del método, fundamentándose en el método en el teorema del cálculo integral, y no como una suma de límites, ¿no? Fíjense acá, tenemos, no sé si se ve y si no lo amplío. Se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, yo ya lo amplié. Dice el problema del área, el problema de la distancia, y ahí me tapa, tanto el valor del área debajo de la gráfica de una función como la distancia recorrida por un objeto se puede calcular aproximadamente por medio de sumas o bien exactamente como el límite de una suma. ¿Por qué hablamos de límite? Porque esto lo que vamos a ver se llaman integrales de Riemann, ¿sí? O sumas de Riemann. Fíjense que el área, perdón, la función es una función irregular, que es la curva celeste o azul. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué hizo Newton y Leibniz? Dijeron, desde A hasta B yo quiero saber el área debajo de la curva. Pero no lo podía calcular así de una porque no estaba tabulado. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron este intervalo y lo dividieron en subintervalos, ¿sí? Esos subintervalos todos de la misma longitud, desde x sub 0 hasta x sub 1, desde x sub 1 hasta x sub 2, de x sub 2 hasta x sub 3. Y de los valores de x, con sus correspondientes imágenes, tomaron el valor más pequeño, la imagen más pequeña de todos estos valores de x. A ese le llamaron mínimo e ínfimo. Es una cota inferior. De todos estos valores que hay acá, es la cota inferior, el menor de todos los valores que alcanza la función en este subintervalo. Entonces, ¿qué sucedía con estos subintervalos? Tendían a ser infinitos a medida que la curva sea mucho más larga. O sea, pero cuanto más subintervalos tengamos, más nos aproximamos al área debajo de la curva. ¿Por qué se decidió tomar rectángulos? Porque es la figura más simple. Base, la longitud ya sabemos que es la misma, por la altura. En este caso, de todos los valores, la altura es la más pequeña, la imagen más pequeña que toma los x de este intervalo. Entonces ahí tenemos el límite de cuando n tiende a infinito, n son la cantidad de intervalos, ven que acá dice el intervalo xn, cuando n tiende a infinito, de sus correspondientes imágenes en cada uno de estos intervalos. Y fíjense que va tomando, no lo hago gráficamente en el pizarrón porque si no sería un desastre. Fíjense que de todos los x que toma el más pequeño y calcula su correspondiente imagen. De todos los x que tenemos acá, toma el más pequeño, fíjense ahí está la curva, y entonces toma la cota inferior.
De este intervalo toma la cota inferior, de este intervalo toma la cota inferior, de este intervalo y así sucesivamente, de todos los intervalos toma la menor de todos los todas las cotas que tiene. Y fíjense porque acá sería la mayor y acá es la menor, la menor, la menor, la menor. Entonces, ¿qué nos plantea? ¿Por qué nos dice que hablamos de límite? Porque a medida que nosotros subdividimos al intervalo en n intervalos, n tiende a infinito. ¿Y qué tomamos como altura? La cota inferior, ¿sí? Entonces decimos el límite de cuando n tiende a infinito. Este es un símbolo que vamos a utilizar, que ustedes seguramente lo han visto en Excel. Avísenme cuando sea el horario, chicos. Cuando ¿A ustedes qué hora es trabajan el horario, profe? A las 11:30, ¿no? a las 11:15. Ah, bien. ¿Qué hora estamos a No, faltan 20 minutos por ahí. Ah, bien. Entonces, fíjense que acá dice 25, límite perdón. de n que tiende a infinito. De i igual a 1 hasta n. ¿Qué nos está diciendo? Que sumemos todos los intervalos que van desde el 1 hasta el n. Este es el primer intervalo y este es el último intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿de quién? De base, la misma, delta de x, de acá hasta acá es un delta de x, un delta de x, ¿sí? La misma base, pero la altura, el menor de todos los valores, la cota inferior. Entonces, fíjense que allí queda dibujado en color lila o fucsia, no me sale, un polígono que está por debajo de la curva, pero que no es el área total debajo de la curva, porque acá hay pedacitos que me sobran y que no los ha sumado, y acá hay pedacitos que me sobran, ¿sí? Y que están por encima de la curva y que, en este caso no los ha tenido en cuenta, y a estos los ha sumado. Entonces, el área que yo tengo acá es el área de un polígono donde la función está inscripta, ¿sí? El polígono está inscripto, está dentro del área debajo de la curva. Y en ese caso, en el polígono inscripto es la suma de todas las áreas que tienen como base el delta de x, que es la longitud del rectángulo, y la altura, la cota inferior. Entonces, cuando tomo la cota inferior, lo que me sucede a mí es que obtengo un polígono con todos esos rectángulos inscriptos. Hasta acá está inscrito, ¿sí? A partir de acá, fíjense que no suma estos pedacitos. Y en este caso, el polígono está circunscrito. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice, es calcular el área debajo de la curva de esta función. Es necesario por el método de la construcción de los rectángulos. Después van a ver que existen algunos métodos mucho más que se llaman pertenecientes al cálculo numérico, que habla de los trapecios, el método de Simpson, el método de Newton, donde justamente se hace iteraciones, ¿sí? Se repite el procedimiento varias veces con cada vez más cantidad de rectángulos. Y se suma, entonces, el área de cada rectángulo es la base por la altura. Se utiliza el valor de la función del extremo izquierdo de cada subintervalo. Bien, y ahí aparece el concepto de límite. Por eso decía que integrar es mucho más fácil que la suma de los límites. ¿Por qué? Porque suma todos estos rectangulitos en los que se ha subdividido el intervalo que contiene al área que yo necesito conocer.
Esta área que yo tengo acá es un área por defecto. ¿Por qué? Por defecto porque está inscripta en la curva, está por debajo de la curva, y hay pedacitos que no lo suma. Entonces me está dando un área menor que el área correspondiente o el área total de la curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y en este caso, bueno, lo que trabaja se utiliza la función tomamos el derecho. En este caso, fíjense que el polígono está por afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo sumo el área de este rectángulo, el área de este rectángulo, el área de este rectángulo y el área de este rectángulo, me queda que el área total debajo de la curva es un área por exceso. ¿Por qué? Porque me está sumando pedacitos de área de los rectángulos que no están debajo de la curva. Tengo un área por exceso, porque está sumando valores que no están debajo de la curva. Y acá tengo áreas por defecto, porque hay pedacitos que no los está teniendo en cuenta a la hora de sumarlo. Entonces, en este caso sería un polígono inscripto, y en este caso sería un polígono circunscripto, es decir, ¿Y eso se compensa, profe? eso se compensa. ¿Cómo se va a compensar? Y haciendo que el límite de la cantidad de subintervalos en la que yo divido el área tienda a infinito. Entonces te imaginas que para yo acercarme a cada valor del rectángulo y disminuir este exceso, aumentar este defecto y disminuir este exceso, yo tengo que subdividir en mayor cantidad de subintervalos. Pero estas se siguen llamando sumas de Riemann, ¿sí? Esto que estamos viendo acá sería lo mismo que estuvimos viendo acá, nada más que en esta gráfica son todas sumas que tienen la misma longitud, los delta X, pero tienen un defecto, que no suman estas partecitas blancas, ¿sí? No suman estas partecitas blancas. Entonces, este polígono pintado de amarillo es un polígono circunscripto que tiene un área por defecto, o sea, no me está calculando el área total, está calculando un área menor que el área correspondiente. También se puede tomar la cota superior, la cota inferior o el punto medio. En algunos casos van a encontrar que es el punto medio. Perdón. Ahí les muestro cómo considera en algunos casos la cota inferior y cómo considera en algunos casos la cota superior de la función. Y la longitud del intervalo lo llama delta de x, h, a dividido en la cantidad de subintervalos. Acá fíjate lo que sucede. Tenemos el área pintada de amarillo, pero ¿qué sucede? Sumamos todos los rectángulos que tienen esta longitud y tienen el extremo superior. Pero no son triángulos, sino áreas que estoy sumando, son áreas por exceso. O sea que tampoco estoy calculando exactamente el área debajo de la curva. ¿Por qué? Porque estos pedacitos los estoy sumando y me están generando un área por exceso. Y el polígono, fíjense que es todos estos pedacitos de rectángulo que tengo yo acá, y me determinan un polígono, poli muchos, gonos ángulos, me determinan un polígono circunscripto, que está por afuera. Y a esta se le llama
sumas superiores, a estas sumas inferiores y a estas sumas superiores. Y las relacionamos con, las sumas de Riemann. Cuanto mayor cantidad de subintervalos hagamos, ¿qué va a suceder con esta área por defecto? Va a comenzar a aumentar y a acercarse al área correspondiente debajo de la curva. Si yo tomo más subintervalos, el área por exceso se va a tender a achicar y a acercarse al área debajo de la curva. Entonces, a mayor cantidad o a mayor intervalos, el área por defecto va a aumentar y el área por exceso va a disminuir. Entonces, de todas las áreas, la que voy a tomar es la mayor, ¿sí? De todas las áreas inferiores, de todos los rectángulos inferiores, de todas las sumas inferiores, tomo la mayor, mientras que acá, de todas las áreas superiores, tomo la menor. Y ahí hablamos de cota superior y cota inferior, ¿sí? Pero, fíjense, acá he tomado 8 subintervalos. Si yo hubiese tomado 100 subintervalos, me aproximo aún más, pero no determino el área total y exacta debajo de la curva. Acá tienen, fíjense, esta figura toma una distancia de 0,2 y acá subdivide y fíjense que las áreas por defecto se van achicando. Entonces, ¿cuál es el área que yo voy a tomar? El área que tenga mayor cantidad de subintervalos. Y acá, a medida que vuelvo a subdividir en más pequeños subintervalos, los pedacitos que no se habían tenido en cuenta para sumarse van disminuyendo. Las sumas de Riemann, entonces tenemos sumas superiores y sumas inferiores. Las sumas superiores son estas, ¿sí? Que toman, inferiores que toman el polígono inscripto, y las superiores que toman el polígono circunscripto. Pero a medida que nosotros nos acercamos a estos intervalos con una longitud muy pequeña, casi puntual, si fuese puntual, estaríamos tomando el área debajo de la curva exactamente. ¿Se entiende o no se entiende cómo trabajamos acá? Sí, profe. ¿Sí? Se entiende que el área la dividimos en una cantidad de subintervalos y depende de la altura que tomemos. Si tomamos la cota inferior o la cota superior. Si tomamos la cota inferior, el polígono está inscripto, acá está por debajo, y si tomamos la cota superior, el polígono está circunscrito. Fíjense, de toda esta pedacito de curva tomo el valor más alto, de todo este pedacito de curva tomo el valor más alto. Por eso habla de que Newton y Leibniz dice es más fácil integrar que hacer la suma de los límites, ¿sí? Entonces nos dice acá la sumatoria de los f de x y xk menos xk menos 1, que es la longitud del intervalo, ¿sí? Este es el área de un rectángulo, base por altura. Ven, allí tienen la base y f de x la altura. A estas se las llama sumas de Riemann. Esta sería la notación utilizando este signo, este símbolo, que es el símbolo de sumatoria. ¿Dónde lo vamos a ver? En Excel, cuando ustedes quieren sumar una columna, aparece este símbolo que significa sumatoria, ¿sí? Y nos dice desde qué valor hasta qué valor. Nos pone un límite inferior y un límite superior, ¿sí? De todos los rectángulos de base x sub k menos x sub k menos 1. Y de altura f de t de x, de t de k, perdón.
Bueno, acá tenemos la terminología, signo integral, límite superior de la integral, límite inferior de la integral, que son los límites que pone, que en realidad es el intervalo, ¿sí? O el subintervalo. La función es el integrando y x la variable de integración, ¿sí? Se lee la integral de f de a hasta b. Acá lo podemos ver en el dibujo. Si nosotros pusiéramos acá a y b, estaríamos definiendo al integral desde a hasta b. A ver, no sé si esto decía acá, desde a hasta b. Se trata de funciones continuas, de funciones acotadas, fundamentalmente, y de la suma de estos rectángulos que a medida que tienden a infinito, se acercan más al área debajo de la curva. Y a estas se les llama sumas superiores y sumas inferiores de Riemann, pero no nos dan el área exacta, nos dan el área aproximada. Bien. Las integrales definidas representan el área debajo de las curvas y las sumas de Riemann nos ayudan a aproximar esas áreas. Pero ojo, si les dicen sumas de Riemann, nos aproximamos. En cambio, si les dicen integral de Riemann o integral, allí vamos a estar calculando el área exacta debajo de la curva. Bueno, en este caso, las sumas me van a llevar a esta integral de a hasta b de f de x diferencial de x, que es cuando las sumas inferiores y las sumas superiores son iguales, se igualan y me dan el área correspondiente y exacta debajo de la curva, y esta integral de la sumatoria del área de los rectángulos se conoce como integral de Riemann, ¿sí? Estas son las sumas, son aproximadas, pero cuando las sumas se igualan, me dan justamente la integral de Riemann. ¿Por qué? Porque n, es decir, la cantidad de subintervalos, se ha aproximado prácticamente a un punto. O sea, la longitud del rectángulo en su base se aproxima prácticamente a un punto. Esta expresión se conoce como sumas de Riemann, sumas superiores, sumas inferiores. Y a esta se la conoce como integral de Riemann. ¿Cuándo vamos a tener la integral de Riemann? Cuando las sumas superiores y las sumas inferiores sean iguales. Por definición, integral definida es el límite de las sumas de integral de Riemann. Entonces, ahí hablamos, fíjense, de la igualdad, es lo mismo que tenemos acá. A esta igualdad se la conoce como integral de Riemann o integral, ¿sí? Tiene que ser una función continua dentro de un intervalo cerrado AB. Es igual al límite de las sumas de Riemann conforme al número de subdivisiones o al número de subintervalos que tiende a infinito. Fíjense acá cómo hace la igualdad entre el límite de la suma de todos los rectángulos, y ya directamente lo pone como integral de a hasta b. A hasta b es la longitud del intervalo, ¿sí? En este caso. Bueno, algunas propiedades. Las funciones son continuas en un intervalo AB cerrado. La integral de a en a es 0. ¿Por qué? Porque estoy integrando un punto. ¿Cuál es el área de un punto? 0. La integral de a hasta b es lo mismo que hacer menos y cambiar el orden de los extremos. El extremo inferior, el extremo superior, le puedo poner el signo menos y cambiarle el orden de los extremos de integración. La integral de a hasta b
de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Esto lo vimos en integrales indefinidas. La integral de una suma de dos funciones es la propiedad de la aditividad que nos permite hacer la integral de una función en el mismo intervalo más menos la otra función diferente en el mismo intervalo, ¿sí? Y podemos hacer la integral de A hasta C y luego sumarle la integral de C hasta B. Es decir, podemos partir el área en dos partes y tomar dos áreas. La integral de F de A hasta C y la integral de C hasta B. ¿Dudas hasta acá? Yo voy bien, Ninguna, profe. profe. Nada. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Sumas de Riemann. Las sumas de Riemann no nos van a dar las sumas de Riemann. Me parece que con doble M. No, bueno, de Riemann. ¿Sí? Esto es una aproximación. ¿Sí? Es una aproximación del área debajo de la curva. Podemos tener un polígono inscripto. Lo voy a hacer directamente con un solo intervalo. Este sería el área. Entonces allí tendríamos un polígono inscripto, pero no tendríamos un área por exceso, perdón, un área por defecto, porque no estamos sumando ese pedacito. Esperen 2 segundos que encuentro la fibra de polvo. Acá. Un área por defecto, porque el área que estamos calculando es esto, y esto que tengo yo acá, no lo estoy sumando. No se suma. Entonces, hago mayor cantidad de subintervalos y a medida que la cantidad de subintervalos, es decir, n, tienda a infinito, me voy a estar aproximando, pero el área por defecto no se está sumando estos pedacitos y el polígono es un polígono inscripto. O sea que está por debajo de la curva, inscrito. Mientras que si nosotros trabajamos la base, calculamos la sumatoria del área de los rectángulos que tienen base delta de x y altura la cota inferior. ¿Sí? Si nosotros trabajamos con la misma curva y tomamos la curva, hacemos la función continua, la integramos, la tratamos de establecer cuáles son los extremos de integración y tomamos dentro del área el área que va desde el extremo superior, acá tendríamos que haberlo hecho un poquito más para que se vea bien. Ahí. Bien, ahí.
Entonces, acá tenemos una cota superior. Y si yo marco el rectángulo, dice delta de x, y la altura, f de x, es una cota superior. El área que me está calculando es toda esta. Y esta área que está por acá es un área por exceso. Entonces el polígono está circunscrito. Entonces tendríamos que hacer de vuelta una subdivisión. ¿Y qué sucede con esta área por defecto? Cuando hacemos la subdivisión disminuye el área por exceso, y el área por defecto, cuando hacemos la subdivisión, aumenta. Cuando estas dos áreas son iguales, entonces hablamos de que las sumas superiores y las sumas inferiores, si se hacen iguales, entonces estamos en presencia de la integral de Riemann, integral de A hasta B de f de x, diferencial de x, ¿sí? Las sumas son aproximaciones. Cuando son iguales, nos dan la integral. ¿Cuáles son las propiedades? La integral de una constante, la constante por la integral de dos funciones, podemos tomar de acá hasta acá, más la integral de otra función que esté planteada en el gráfico. La integral de... ¿Qué me falta? La integral de A en A es un punto, y un punto no tiene área, entonces va a 0. Estos son sumas de Riemann. ¿Está bien? Cuando se igualan, me da la integral de Riemann. ¿Dudas? Ninguna, profe. Ninguna, Ya estamos en porque hora. aparece el concepto de límite, sumando cada uno de esos rectangulitos. En unos toma la cota superior y nos da por exceso, está sumando de más, y en otro tomamos la longitud del intervalo, es el mismo, pero del rectángulo, pero la cota que tomamos es inferior y el área es por defecto. En uno el polígono está inscrito y en el otro el polígono está circunscrito. En uno nos da un área por defecto menos del área correcta, y en la otra nos da el área por exceso más del área correcta. Cuando ambas sumas superiores e inferiores son iguales, estamos en presencia ya de una integral definida de una función continua en un intervalo AB. ¿Estamos en horario? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, más o menos ha quedado planteado lo que es integrales definidas. Primero tenemos que aparecer con el concepto de sumas de Riemann, y después vamos a trabajar con integral de Riemann, ¿sí? Fíjense que aparece el límite, aparece el delta de x. Bueno, ahora la próxima clase vamos a ver el teorema del valor medio, del cálculo integral, y el teorema fundamental del cálculo integral también. Profe, Sí. esta no era la última clase por la semana, digo yo. Perdón. ¿O era la siguiente, creo? No, denme la otra clase para terminarles de explicar Barrow y todo lo demás, porque si no me quedo ahí colgada. Está bien, está bien.
¿Ya? Entonces nos vemos el próximo lunes y el próximo lunes es la última clase, si Dios quiere. De 10, profe, nos vemos. Bien, profe. La Bueno, grabación, profe. nos vemos. Cuídense mucho, detenemos la grabación.